venir. Hoy iniciamos el ciclo de Juegos Culturales este semestre. Tenemos la grada de Gran Sierra. El título de la conferencia es El Laboratorio de Fabricación como medio para la innovación social. La presentación se divide en tres partes. La primera es una práctica, como una forma de comprender la fabricación, como un método didáctico para entender cómo funciona el mundo material. La segunda parte es un proyecto mostrando una propuesta artística experimental y de autogestión en el Centro Histórico de Lima. Y la tercera es una idea para especular cómo entendemos nuestra dinámica de consumo y cómo liberarnos del consumo de esta dinámica a través del desarrollo de pasos de fabricación para que las sociedades consuman lo que tengan y fabriquen lo que necesiten. En esta oportunidad tenemos a Luis Sierra, que es licenciado de Arte y Diseño con mención en Diseño Industrial por la PUC, graduado del FAB Academy en el 2015 y cofundador de Colmena también en el 2015. Ganador del premio Santiago Baraúy a la mejor tesis de licenciatura en Diseño Industrial en el 2020, gestor y diseñador en el Laboratorio de Manufactura Fab Lab de la Universidad de Lima entre el 2019 y el 2023. Actualmente es jefe del Laboratorio de Fabricación en Arquitectura PUC y también docente de representación 3. Bueno, Luis, gracias por aceptar la invitación y empezamos. Bueno, ¿qué tal? Hecha la introducción, sí, básicamente la charla está dividida en tres etapas. La primera básicamente cuenta un poco de cómo llegué a involucrarme tanto con el desarrollo de prototipos y de fabricación de los mismos. La segunda, en resumen, es un interés personal que se fue volviendo como complementario de lo que suelo hacer de manera profesional. Y la tercera es como que una pregunta que me ha surgido desde el último tiempo sobre hacia dónde va esta dinámica de hacer prototipos. Porque si bien la entendemos inicialmente como una manera de aprender o a veces ensayar lo que se proyecta, termina siendo como una forma de solucionar necesidades que normalmente nosotros asumimos, ¿no? Como que resueltas o no necesarias. Entonces, todo origina desde que estudié la carrera de diseño industrial. Básicamente, el desarrollo de la carrera era como prepararte con producción proyectual y poder desarrollar productos para la industria, pero la casualidad es que normalmente estamos en un país donde no existe una industria tan fuerte, tan potente y tan dinámica. Entonces, digamos que a veces el apellido de industrial en la carrera de diseño se queda un poco corto. Por eso es que muchos de nosotros, cuando salimos, vamos ubicándonos, ¿no? Dentro del ámbito profesional, en industrias o digamos segmentos donde la cantidad del producto no es lo importante, sino digamos el diferencial entre el diseño mismo. Dentro de esta exploración en la carrera justo empezaba el boom de la fabricación digital en ese momento, los planos o la tecnología de impresión 3D que desarrolla MakerBot inicialmente como que se vuelven de dominio público ya cerca del 2005. Esto genera como una aparición de clones de distintas índoles de impresión 3D y mi interés en el proyecto final de carrera junto con un grupo de compañeros que abordamos este tema fue diseñar una roteadora CNC de escritorio, un pequeño dispositivo de control numérico computarizado que te permitiera mecanizar, rutear materiales blandos. En este caso no llegaba a ser como tener la suficiente potencia para hacer trabajos en aleaciones ferrosas o no ferrosas. Y bueno, la propuesta de diseño fue en mi proyecto final de quinto año, fue seleccionada para ser presentada en la exposición de egresados del año siguiente. Se construyó el prototipo y digamos que ese fue como mi primer acercamiento a el desarrollo de máquinas, herramientas que me permitieran prototipar, ¿no? Digamos que la impresión 3D en este momento todavía era un poco escasa, había muy pocos servicios donde podrías hacer este tipo de trabajos en Lima. Estoy hablando de 2013 aproximadamente.
Y a partir de esta experiencia que realmente me obligó a aprender un poco de electrónica, un poco de mecánica, resistencia de materiales, beneficios y déficits de la propia fabricación digital, porque a veces suele ocurrir que nos la pintan como una solución magistral a todo, o como que esta tecnología ya te reduce todo el espectro que debes considerar sobre las leyes de la misma física, qué geometría es posible hacer, qué geometría no es posible fabricar. Todos esos temas como que fueron confluyendo bastante, porque en este mismo proyecto tuve que aplicar varias de esas cosas que normalmente no se aprenden en la carrera. No digamos que nuestra matemática se tiene lógica y de ahí nuestro conocimiento de la física empieza a ser como un poco más experimental. Después de este periodo estuve haciendo algunas prácticas en el Museo Metropolitano de Lima. Había un laboratorio de fabricación digital en el Museo Metropolitano de Lima que digamos que le daba soporte a toda esta parte interactiva que tenía este museo, ¿no? Porque había muchos espacios donde había hologramas, había displays, módulos, y digamos que esta iniciativa le abrió las puertas a estos laboratorios de fabricación digital que están empezando a surgir y se le dio un espacio. Entonces estaban buscando practicantes, postulé y estuve ahí aproximadamente un par de años interiorizando un poco más temas de impresión 3D, corte láser, aplicaciones que vayan más allá de lo que veníamos ya conociendo. Esto me abrió la puerta después a poder llevar el curso de fabricación digital, un curso internacional que se llama Fab Academy, que se dicta desde el Center Bits and Atoms del MIT, que es un curso que, digamos, de manera global te enseña o te prepara, te instruye ligeramente o de manera básica en la mayor cantidad de herramientas de fabricación digital conocidas, ¿no? Escaneo 3D, digitalización de volúmenes, diseño CAD de manera muy rápida, muy básica, nada muy sofisticado, impresión 3D, corte láser, mecanizados en ese, ya sea sustractivo, aditivo, sea ruteados en acero, en madera, etcétera, etcétera. Además, tiene un complemento muy importante que es, digamos, el core del asunto del control numérico computarizado, que es entender un poco la programación de estas máquinas, ¿no? Y cómo es que pasas del concepto digital, cómo pasas del CAD a un objeto real, ¿no? Porque son instrucciones que se tienen que dar a estas máquinas para que ejecuten lo que tú estás diseñando. Y si no tienes claro cómo funciona el mundo real, cómo funciona la resistencia del material, cómo trabaja, digamos, la venta de la madera, el sentido que tiene que trabajar, la densidad de los distintos materiales, cómo se construye la impresión 3D a partir de deposición del material, y esto a su vez genera una resistencia física mayor en un sentido que en otro. Son conceptos que uno termina interiorizando. Esta es una lámpara que hice en Ruteados NSR, uno de estos proyectos de una semana. Normalmente te hacen una explicación de un par de horas sobre cómo funciona un tipo de tecnología y tienes una semana para resolver un problema utilizando solamente un tipo de tecnología. Esta fue la semana 8, si no me equivoco, que era Ruteados NSR. Entonces había que hacer una propuesta formal y el único requisito es que sea, el título se llama Something Big, no tiene que ser algo grande, que lo puedas fabricar con las máquinas pequeñas. Entonces diseñé esta lámpara que es un tipo de, ¿no? Tiene atravesado un fluorescente, como básicamente una propuesta tipo alienígena. Pero la ventaja es que tú le puedes configurar, puedes mover las patas, puedes mover el ángulo de inclinación de la cabeza. Esto fue en el 2015 en la Universidad Nacional de Ingeniería, que tenía laboratorio de fabricación digital, y ahí es donde hice el curso. Felizmente me tocó ese año que la graduación sea en el mismo MIT, así que pude viajar, conocer el Media Lab, ¿no? Y digamos conectarme con algunas otras personas que básicamente tenían inquietudes similares, ¿no? Alrededor del mundo, que se ubicaban dentro de estos laboratorios de fabricación digital. Como que al año siguiente postulé el concurso Rado Star Prize, esta marca de relojes, y había un concurso de diseño. Postulé con el proyecto Rukia, que lo había venido trabajando ya hace tiempo, porque en paralelo desde la universidad hay un interés muy personal sobre
yo trataba de tirar un poco para ese lado inicialmente, y dentro de esta exploración había un poco de investigación sobre lo que es el charango peruano, ¿no? Que está justo en el límite entre Perú y Bolivia, que es básicamente el Alto Perú, y hay muchas variantes de este instrumento, y mi propuesta fue, digamos, llevarla desde este procedimiento un poco artesanal de fabricarlo, porque incluso se fabrican varios con los armazones, las carcasas de los armadillos, ¿no? Que es la caja de resonancia. Entonces lo que hice fue hacer una especie de descontextualizar el instrumento y llevarlo hasta otro procedimiento de manufactura que a su vez me iba a llevar a un sonido diferente, ¿no? Entonces, parte de mi investigación fue cómo aplicar la fabricación digital para respetar los procedimientos de manufactura tradicionales. Justo cuando yo estaba en la carrera, un verano estuve básicamente internado de manera personal en este espacio de la Plaza 2 de Mayo, donde venden muchos instrumentos musicales. Fui y busqué un maestro que fabricaba instrumentos, le pagaba diariamente para que me enseñe a trabajar la madera, y así pude fabricar una guitarra eléctrica, que es la que usé durante 7 años tocando con mi grupo, y esa experiencia me dio la posibilidad de trabajar directamente este instrumento, ¿no? Que es, digamos, una revisualización de lo que vendría a ser el charango andino, pero con propiedades de una guitarra eléctrica. Tenía igual los mismos componentes electrónicos, ¿no? La misma estructura del cuerpo sólido, todo se trabajó en peluro, ¿no? Esta madera, y digamos la parte del diapasón, que es la más oscura en la. El premio llegó al 3er puesto en el Roadstar Prize. No pudo llegar a más porque realmente no cumplí los requerimientos del concurso de usar materiales reciclados, ¿no? Entonces, realmente lo usé como excusa para poder proponer algo, ¿no? Y bueno, llegó hasta el 3er puesto. Me pareció súper interesante versus las otras propuestas. Ya este periodo de exploración, ya con todo este aprendizaje previo, empecé a trabajar mucho tiempo de manera independiente, hacía consultorías de diseño y de fabricación, sobre todo a varias universidades. Una de las primeras fue el Departamento de Aeronaves No Tripuladas de la Católica, donde hacía dispositivos para los drones. Había un proyecto en plantaciones donde tenían que adecuar algunas cámaras a estos drones, los cuadrúpedos, los DJI, y había que montarle 2 cámaras para poder detectar plagas y plantaciones. Una era térmica y otra era una cámara normal. Entonces el dron viajaba, tomaba fotos, y mientras tomaba fotos también con la cámara térmica, y donde había mayor concentración de calor es porque había plagas. Entonces, digamos que yo desarrollaba algunas de estas piezas en impresión 3D, y luego le hice un trabajo a la UTEC, la Universidad de la Tecnología, que eran estos primigenios medidores de calidad de aire que empezaron a surgir cerca de 2015, 2016, que se fueron poniendo a lo largo de la ciudad. Y lo que diseñé acá fue un dispositivo bastante modular, porque dentro de esta experiencia el equipo de ingeniería, como buen equipo de ingeniería, me entregó placas y cables sueltos que funcionaban, pero no había una coherencia formal dentro de lo que se buscaba. No había una preocupación por el usuario y todos los aspectos que deberían considerarse desde el inicio del proyecto. O sea, está bien aplicar la tecnología de manera en que busquemos solucionar soluciones, pero hay que entender también que hay un factor humano involucrado, no solamente desde la concepción de la idea, sino también desde la parte final de la usabilidad. Y lo que diseñé fue estos esquineros que permitían este módulo crecer o ser más pequeño dependiendo la cantidad de componentes para medición de aire que tuviera, ¿no? En esta primera etapa solo tenían un sensor de material particulado para ver la cantidad de componentes sólidos que puedan haber, ¿no? Flotando en el aire, que estén respirando. Y digamos que los paneles fueron hechos en corte láser, y como era parte también de la publicidad de UTEC, les interesaba que se viera, ¿no? La tecnología desarrollada de manera interna, por eso es transparente, digamos que le dio cierta personalidad a este dispositivo. Ahora se puede configurar como deseen, solamente tiene que cortar las planchas de un tamaño diferente, los esquineros siguen funcionando de la misma manera para empalmar todo. Después empezó mi periodo como jefe de práctica en
Y digamos que aprovechando mi estadía en la universidad, porque llevaba casi 20 horas de jefatura en práctica durante 3 años, empecé a desarrollar mi tesis de licenciatura porque digamos que era un momento de aprovechar mi estancia acá, ¿no? En esos espacios que tenía entre clase y clase y teniendo mi asesor a la mano. Seguí adentrando un poco más en la investigación de la misma fabricación digital y acá lo que hice fue una especie de mapeo de lo que ocurre, digamos, en la zona de Lima metropolitana con respecto a la oferta de fabricación digital. Lo que ocurrió es que, digamos, que una de las conclusiones al que llegué es que las herramientas que requieren un conocimiento de software bidimensional son mucho más fáciles de introducirse en el uso que las que requieren conocimiento de modelamiento tridimensional. Entonces, digamos que es muy común encontrar servicios por enlace. Ahora es muy común encontrar servicios de troteos. Es un poco más escaso encontrar impresión 3D, ahora no es menos, pero lo hay. Aún más escaso encontrar sistemas mecanizados. ¿Por qué? Porque requiere mucho conocimiento técnico, no solamente de modelamiento 3D, sino de entendimiento de la manufactura con este tipo de herramientas para poder ejecutar este tipo de prototipos. Entonces, en este análisis me llevó a buscar qué herramientas de fabricación digital que pudieran funcionar dentro del contexto en el que se utiliza, ¿no? Tanto académico, investigación, y empezando a funcionar en la artesanía, podía complementar la oferta que ya existía y surgió la posibilidad de desarrollar un doblador de varillas, ¿no? CNC, controlado por computadora. Felizmente, el curso que llevé en 2015 en el FAB Academy me obligaba mucho a documentar lo que hacía. Entonces, mucho de mi trabajo lo van a encontrar en Behance. Si ponen mi nombre, pueden encontrar el desarrollo de lo que iba haciendo. Y bueno, el diseño de esta máquina, que fue con la que gané el premio Santiago Barbui a la tesis de diseño industrial, digamos que es una máquina herramienta que llegó a ser totalmente funcional. Consta de 2 placas, una de aluminio trabajada en corte láser y plegada por máquina CNC y otra de acero en la parte inferior, que es la parte blanca. Y el mecanismo es muy simple. Bueno, esta es la presentación de la asociación después de ganar el premio, pero básicamente te permite utilizar varillas de aluminio, ¿no? Que son los aportes de soldadura que se venden para soldadura TIG. Son varillas calibradas de 32 pulgadas, ¿no? Y te permite doblarlas en 2 dimensiones con ángulos establecidos, cargando, digamos, un archivo de XF. Y la idea es que, bueno, esta es la parte más técnica, cómo funciona la parte electrónica, la disposición de los elementos, la consideración de los mismos, cómo debería ser ventilada, ¿no? La modularidad de los componentes electrónicos para que sea lo más fácil de ensamblar, lo más fácil de darle mantenimiento, y la factibilidad productiva, que fue algo que a mí me interesaba mucho, que se pudiera replicar fácilmente. O sea, no proponer digamos, una máquina que no tuviera la posibilidad de replicarse a esa facilidad. Y los componentes, obviamente, todos se podrían conseguir en el mercado local, que son componentes electrónicos ahora muy básicos, pero hace 8 años no lo eran, ¿no? Y digamos que la idea era poder lograr este tipo de productos, ¿no? Que vendrían a ser varillas dobladas, que te permitieran prototipar o fabricar o practicar la construcción de algún tipo de, no solamente flejes o piezas mecánicas, sino pensando también un poco más en estructuralismo, cómo planteas una maqueta con varillas, se podría entender mejor inclusive las ideas, ¿no? Bueno, esta máquina, como tuve mucho el apoyo del Laboratorio de Progresión Digital de la Universidad de Lima, se quedó ahí, ¿no? Porque digamos que era parte del convenio. Y este traslado ocurre porque yo dejo de ser jefe de práctica en diseño industrial en la Católica y empiezo a trabajar en el laboratorio de manufactura de la Universidad de Lima, pero la tesis todavía estaba ahí. O sea, con estos procesos que vas desarrollando y a veces se toman más tiempo del que tienes planeado, y termino de fabricar todo el prototipo mientras estaba ya trabajando en la Lima, que eso es el 2019, sustento inicio del 2020 ya de manera virtual porque justo nos agarró la pandemia. Y digamos que el 2020 fue como que un punto de inflexión bien interesante. Bueno, esta es la parte del prototipo.
teníamos esta especie de pin que lo que hacía era doblar las varillas en ambas direcciones. Ok, ese fue, digamos, que el prototipo funcional que logré fabricar, ¿no? Ahora, realmente la siguiente etapa tendría que ver con un desarrollo generalmente de software netamente para poder tener una interfaz un poco más amigable con respecto al trabajo, porque lo que yo hacía era básicamente introducir código, por eso no es mi especialidad el código, entonces lo que hacía era ingresar solamente ángulos muy básicos, no trayectos muy pequeños, pero digamos que la idea tiene ese potencial, porque al final es una máquina que se puede seguir reprogramando, entonces el hardware va a ser el mismo, lo que debería mejorarse directamente tiene que ser la parte de la ingeniería de software, ¿no? Esto ya ocurriendo en el 2020, ocurre la pandemia y digamos que todos estuvimos encerrados por un tiempo, muy buen tiempo al inicio del 2020. Mi laboratorio fue parte de un grupo de instituciones que se les dio el permiso de trabajar, ¿no? con bases especiales, con el ejército, porque estábamos desarrollando tecnología que pudiera ayudar a apaciguar un poco, a calmar el tema de la sobredemanda que existía, ¿no? Entonces ya estábamos empezando, marzo, abril, mayo, ¿no? Ya los hospitales estaban completamente colapsados y digamos que el ejército recogía el equipo, nos llevaba al laboratorio. Era en ese momento en el que estábamos usando completamente protectores faciales, doble guante quirúrgico, porque no teníamos conocimiento de absolutamente nada. Y la emergencia nos llevó a pensar en soluciones inmediatas, factibles, que pudiéramos resolver con la tecnología específica que teníamos en el laboratorio. Entonces, bueno, fue un proceso de ideación no muy largo, pero sí bastante intenso, donde una de las primeras propuestas fue desarrollar caretas, ¿no? Que muchas universidades apoyaron el tema de caretas, desarrollar respiradores, digamos, con filtros KN95 para ayudar a resolver el tema de la escasez de mascarillas. La propuesta, bueno, yo no la desarrollé, la desarrolló una compañera que es también diseñadora industrial, que eran propuestas termoformadas con cartuchos intercambiables de filtro KN95, que era mucho más económico solo cambiar el cartucho que está botando la mascarilla. Y bueno, mi propuesta y el desarrollo del prototipo que yo tuve a cargo fue el de resolver camillas para pacientes que tenían que esperar en las tiendas de campaña. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de un concepto intrahospitalario, ya era un contexto de emergencia casi como una guerra en la cual la gente esperaba ser atendida literalmente en el suelo, silla de plástico. Y la idea era poder diseñar y resolver este producto de tal forma de que no necesite ser como que una empresa que lo haga, sino que se pueda resolver de manera local. Y mucho pasaba por la parte del diseño, de cómo se iba a fabricar esta camilla, ¿no? Entonces, las piezas estaban diseñadas de tal forma de que se pudieran amarrar entre ellas, ¿no? La estructura está hecha de tal forma de que muchos de los ensambles no necesiten, como digamos, encolarse, sino, digamos, funcionar con pressing. Las partes críticas, que sí son los amarres de las partes de las patas, por ejemplo, si tenían pernos pasantes, ¿no? Porque era necesario para terminar de amarrar toda la estructura. Trabajamos con el Hospital Cayetano Heredia. En el área de neumología nos sugirió 3 posiciones con ángulos elementales para facilitar la respiración de los pacientes, unos de 30 a 60 grados. La estructura también está pensada para poder cortarse, ¿no? De 2 tableros de triple fenólico, en este caso de 15 milímetros de espesor, de tal forma de que pudiéramos ya estandarizar procesos, ¿no? La idea original era trabajar con varios laboratorios en simultáneo y liberar los archivos para que todos fabriquen piezas y el ejército pase recogiéndolas y las pueda terminar ensamblar. Ahora, bueno, hay un tema
creciendo. De todas maneras, logramos hacer cerca de 20 camillas para el Hospital Cayetano Heredia para atención extrahospitalaria, intrahospitalaria, que se llegaron a usar inclusive hasta la tercera ola, ¿no? Entonces, como que le dio un alivio al hospital o a las carpas de campaña que están en la parte exterior para poder atender a los pacientes, ¿no? Y se habían considerado muchas cosas, ¿no? Como esta pequeña plataforma en la parte inferior, porque a veces iban los pacientes con, digamos, un acompañante y no tenían donde dejar sus cosas, a veces iban con bolsas, ¿no? Con lo que necesitaban en el momento. Las garrochas son estas rueditas industriales que soportan 50 kilos cada una, o sea, un total de cerca de 200 kilos podía resistir la camilla, ¿no? Recuerden que los pacientes con mayor comorbilidad eran personas con sobrepeso, entonces había que considerar también ese momento, ¿no? Esto llegó a ocurrir alrededor del 2020. Este trabajo se terminó de entregar cerca de junio. Es más, yo sustenté mi tesis en mayo, terminé de sustentar y luego fui a seguir fabricando. En ese mismo día teníamos que terminar el ensamblaje de varias camillas, ¿no? Una vez ya pasada la emergencia, en paralelo, en el laboratorio en el que yo trabajaba tenía mucha visión con respecto a la responsabilidad social. Mucho del campo en el que trabajábamos era básicamente de personas con discapacidad y ceguera, ¿no? Entonces, trabajamos constantemente con un colegio, ¿no? De San Francisco de Asís, que queda en Surco, que recibe niños con baja visión y ceguera, y desarrollamos muchos prototipos, porque lo interesante es que, por ejemplo, la fabricación digital no es una tecnología que te permita resolver como que soluciones muy estandarizadas o muy masivas, ¿no? Los procesos todavía son lentos, son caros, ¿no? Requieren mucho conocimiento especializado, y por eso tratamos de encontrar necesidades que tengan públicos que sean manejables por la escala en la que se pueden fabricar. Muchos de ellos terminan siendo personas con discapacidad, que si bien existen, no son como que un público que les dé el interés digamos, a la manufactura tradicional industrial masiva, ¿no? Entonces siempre son productos muy específicos o muy caros, ¿no? O que no se profundizan mucho porque realmente, digamos, que no hay una demanda que se exija a una industria grande. Pero la fabricación digital sí puede cubrir estos grupos poblacionales más pequeños. Dentro de ellos, material didáctico para personas con ceguera, por ejemplo. Y digamos que no solamente es proponer una solución desde la fabricación digital donde el poseedor del absoluto del conocimiento y la producción la tenga el laboratorio en sí, sino digamos que entregar o liberar esta solución de tal forma de que nosotros hacíamos estos pequeños packs que incluían una plantilla de cartón cortada en láser, ¿no? Un folleto donde se explicaba cómo se usaba, y adicionalmente le dábamos esta plantilla para que los docentes y los mismos padres de familia pudieran replicar, ¿no? Entonces, ¿qué usábamos como pines para simular el módulo braille? Usábamos tarugos de madera, usábamos trozos de lápices, algunos niños le ponían fideos. Lo único que les interesaba era tener un módulo de 2x6 para que puedan entrenar la lectura de braille. Entonces se resolvió en cartón, y digamos que ya el elemento que tú le pusieras va a depender de lo que tengas a disposición. Y este producto sí es masivo, o sea, sí se puede escalar, ¿no? El corte láser es barato, el cartón microcorrugado, ¿no? Si no tienes cartón microcorrugado, te damos la plantilla para que las cortes con una cuchilla, un cúter, en el material que tengas a disposición, pero digamos es una solución que funciona. Y este fue un paper que, digamos, sustentamos en el CIAT, un congreso internacional de personas con desarrollo de tecnología para personas con discapacidad en Portugal, que fue, digamos, en 2021 fue la presentación del paper, y digamos que tuvo bastante acogida, sobre todo por la simpleza del producto, ¿no? Porque era una necesidad que estaba ahí permanentemente. Ya en la etapa final, entrando al 2021, digamos que tuve uno de los retos más importantes con respecto a la fabricación de prototipos, y es que la Universidad de Lima se había comprometido a resolver la necesidad de una comunidad en Puno con respecto a los procesos de hilatura de la alpaca. No existe maquinaria muy especializada para los tipos de alpaca que, digamos, tienen, o la cantidad de ganado que tienen a disposición para poder extraerlo, no les da, digamos, como que es
digamos, a mi laboratorio llegó ya el proyecto, digamos, en la etapa final, donde se había proyectado mucho, donde ya se había hecho una investigación, y realmente lo más importante que era aterrizar la idea de un producto funcional que no estaba y que era un año para presentar 5 máquinas de literatura industrial. Cuando estuve revisando los planos, inicialmente los habían hecho algunos practicantes de la Universidad de Ingeniería Industrial. Por lo menos el 80% de las piezas eran infabricables, o sea, estaban en el CAD, pero no había una consecuencia lógica de cómo se iban a fabricar estas piezas. Y básicamente mi trabajo fue rediseñar las máquinas de cero, ¿no? Y diseñarlas de tal forma que se pudieran resolver en el laboratorio de manufactura. Yo me hice cargo de 2 de las máquinas, la más grande, que es la cargadora, perdón, que requería un nivel de calibración bastante importante, con decirles que la separación que hay entre rodillo y rodillo de cargado de material la separan con latas de cerveza. O sea, desarrollan una lata y esa lámina fina es el espacio que tiene que haber entre rodillo y rodillo para poder hilar. Entonces, a ese nivel de calibración teníamos que llegar. Se desarrolló de toda manera modular porque lo que yo aprendí trabajando en el laboratorio fue que realmente tienes que apoyarte en la gente que sabe. Entonces, mi propuesta de diseño jamás iba a llegar a ningún puerto si es que no lo conversaba primero con el técnico que yo iba a fabricar. Nada de lo que yo propusiera no había pasado por una conversación directamente con la persona que lo iba a soldar, con la persona que lo iba a mecanizar, porque tenía solamente 2 meses para rediseñar esta máquina y el resto del año para fabricarla, incluyendo la calibración de la misma. Entonces, nada, se resolvió todo de manera modular, teniendo los aprendizajes de la primera etapa, y se pudo resolver absolutamente todos los campos que habían sido observados por los ingenieros sobre el tema de calibración y montaje de la misma. Es más, esta máquina tenía que tener unas dimensiones que te permitieran transportarla de Lima hasta Juliaca en un avión, ¿no? Entonces, todos esos parámetros de diseño como que terminan de alguna forma modelando lo que tienes que resolver con los procesos de manufactura que tienes a disposición. Mucho de ellos fue utilizando cortes CNC de plasma, de planchas de acero, luego soldadura tradicional y utilizando modelos estandarizados. Algo interesante también acá es que no entiendo por qué realmente seguimos utilizando herrajería en medidas en pulgadas, ¿no? Cuando realmente la norma ISO en Perú te exige ya trabajar directamente con milimétricos, y lo que hicimos fue transformar absolutamente todo ya a la norma métrica, ¿no? Entonces, directamente de los 30 y tantos tipos que teníamos de perno, al final terminamos usando todos M6, todos la misma tuerca, todos la misma cabeza de perno, para usar solamente 2 tipos de herramientas para tener que ensamblar y desensamblar todo, ¿no? Entonces, no tenían que tener cerca de 15 herramientas diferentes para tener que desmontar la máquina, ¿no? Entonces, todos esos conceptos también del mismo diseño fueron, digamos, al final dándole forma a la pieza misma, ¿no? Entonces, esta máquina se terminó de construir con un tiempo récord de 6 meses aproximadamente. Obviamente, ya con los planos de diseño totalmente resueltos, digamos que a nivel del equipo que estuvo involucrado también fue de una dedicación total. Y bueno, en el mismo Behance está la conferencia de presentación ya de las máquinas, dura más o menos 2 horas, pero digamos está ahí para que si les interesa la puedan revisar. Digamos que ese fue el reto más importante que tuve con respecto al tema de la fabricación, pero ya se han dado cuenta que hay como una dirección en la que están yendo estos proyectos, ¿no? Están tratando de abarcar necesidades muy concretas donde la misma fabricación digital puede suplir, digamos, estas demandas. Uno de los últimos proyectos que ya dejé en el 2023 fue material didáctico. Solo dejaba material didáctico. Por ejemplo, estos son multímetros y fuentes regulables para la enseñanza de electrónica en la carrera de ingeniería electrónica en la Universidad de Lima. Y eran módulos que los fabricábamos en el laboratorio con costos realmente mínimos, ¿no? Un multímetro muy especializado te puede costar, no sé, cerca de 700 soles, 1000 soles,
para leer pues, los voltajes a 3-4 dígitos, pero digamos que para entender cómo funciona la variación de voltaje y amperaje en un circuito es básicamente lo esencial. Y se fabricaban en impresión 3D y corte láser, y el mecanizador de placas también era CNC en el mismo laboratorio. Todo el ensamblaje se hacía ahí y los alumnos podían usarlo. No había problema si se malograba porque podíamos fabricar lo que necesitemos, ¿no? Entonces, otra vez, había como una demanda muy específica, había un público muy reducido y había la tecnología para poder resolver esta necesidad. Ya el último trabajo, que realmente lo dejé diseñado, pero no lo he construido, ya lo construyeron, fueron estos displays para la nueva facultad de Ingeniería Industrial, ¿no? Que era básicamente dos módulos, era el arriero y el conector intermedio, y con esta estructura se podían armar, digamos, divisores de áreas, displays para mostrar los prototipos, podían crecer tanto de manera horizontal como vertical, y la configuración hexagonal, y digamos, basada en triángulos te da la estructura mínima para poder seguir creciendo con la estructura y ir jugando, ¿no?, con las posibilidades de estas, ¿no? Bien, ahí terminó el camino de la fabricación y de la parte profesional, y viene la parte como que de un interés más personal. En el 2015, junto con otro grupo de amigos, logramos juntarnos y, digamos, alquilar un espacio en el centro de Lima, porque, digamos, ninguno trabajaba en ningún lugar específicamente, nosotros hacíamos prácticas libremente, pero teníamos un interés que fue surgiendo sobre la música y más allá del sonido. No sé si se acuerdan del espacio de Fundación Telefónica que estaba en la avenida Arequipa, donde concentraba como que un ambiente bien interesante sobre lo que se venía explorando en tema digital y el arte, la tecnología y el diseño mismo, sobre todo el sonido, ¿no? La experimentación sonora. Entonces nos juntamos e inicialmente se forma como un grupo que tenía este espacio solamente para hacer escultura, diseño, creación, lo que nos interesaba en ese momento. Pero poco a poco se fue formando como un grupo bastante específico, junto con Gabriel Castillo, que es un historiador del arte, que es artista sonoro, que se dedica a la restauración de monumentos, digamos que es una especie de institución dentro del periodismo y el arte sonoro experimental, y nos fue como que enseñando mucha técnica de cómo se pueden generar estos ambientes sonoros, cómo se pueden generar instrumentos de manera muy artesanal para este tipo de exploraciones. Empezamos a hacer pequeñas presentaciones, talleres, empezamos a desarrollar nuestros propios instrumentos electrónicos muy simples, y, digamos, esta ya conexión que había entre el equipo en el que trabajábamos. Hay un escultor, que es Sebastián Quispe, que se dedica al stop motion tradicional, cuadro por cuadro. Ahí está Gabriel Castillo dictando un taller con la Municipalidad de Lima sobre circuit bending, que es esta técnica de desarmar juguetes y luego alterar el circuito para convertirlos en un instrumento de música experimental. Luego acá estamos con un grupo de amigos dando talleres a gente que le interesaba aprender cómo fabricar sus propios efectos de sonido. Íbamos explorando, cambiando valores, todo desde un ámbito totalmente experimental, ¿no? Se fue juntando mucha gente interesada, porque Fundación Telefónica ya dejó de existir, y entonces estaba este público que no estaba siendo atendido con estas inquietudes. Hicimos eventos, pequeños conciertos en esta casona que está dentro de los arcos de la Plaza San Martín. Estábamos en el tercer piso del edificio de Alonso, ¿no?, que está justo al costado del monumento de San Martín. Estas son algunas mini ferias que hacíamos. El espacio es un departamento más o menos de 100 metros cuadrados, con espacios, estos techos altos de 5 metros, súper iluminados, súper ventilados. Hacíamos pequeñas presentaciones, talleres. Y digamos que cuando ganamos un fondo concursal del Estado, que son estos apoyos a la cultura que daban, digamos, 2020-2021, pudimos ya implementar nuestro propio laboratorio de electrónica y de fabricación de instrumentos musicales, y ya consolidarnos también como un espacio que tuviera bien definida la línea que estaba promocionando, porque albergaba, ¿no?, dentro de estas personas que habían dejado de tener desde la Fundación Telefónica, un lugar de recreación, si quieres verlo de esta manera.
Entonces, sí, el espacio funciona como un laboratorio y también como un espacio cultural, ¿no? De hecho, somos 5 personas que vemos la forma de autogestionar todo lo que se viene realizando. El laboratorio tiene, digamos, 2 líneas bastante marcadas de investigación. Una que se denomina Strombus, que ya es mucho más técnica con respecto al interés del desarrollo de instrumentos musicales. Otro que se llama Synth Janet, que es un colectivo que empezó con el circuit bending y luego fue encontrando en la alteración de productos electrónicos la posibilidad de generar su propia atmósfera sonora. Entonces se convirtió ya en un grupo que se dedica básicamente a fabricar sus propios instrumentos y experimentar con el sonido, casi como en los Fluxus, ¿no? A inicios del siglo pasado. Y el espacio, dentro de todos los mini conciertos, exposiciones, conversatorios que tuvimos, nos quedamos básicamente con 3 productos, si quieres decirlo, o 3 eventos que solemos ya repetir cada cierto tiempo. Uno es el Escucha Animal, donde Gabriel Castillo hace una selección de experimentaciones sonoras, tanto peruanas como del extranjero, hace una curaduría y se presentan estos tracks, ¿no? Y la gente se siente a escuchar, ¿no? Y digamos, a tener esta experiencia sensorial. El YAR, que es la jornada de animación random, que la dirige Sebastián Quispe, que es básicamente una invitación a que las personas que hagan animación tradicional digital de manera autodidacta puedan presentar sus proyectos. Lo que hacemos es que conseguimos televisores de cualquier lado y tenemos toda la sala llena de televisores para que la gente pueda apreciar las animaciones de personas que realmente no se dedican a animación pero les interesa la animación. Y finalmente IYAPA, que es un encuentro de artesanos electrónicos. Buscamos a gente que haga lo mismo que nosotros y queremos juntarlos para conocer sus experiencias, conocer cuáles han sido sus aprendizajes, ¿no? Dentro de toda esta onda media underground que existe sobre hacer tus propias cosas, ¿no? Y no tener que esperar a que haya una galería que promocione este tipo de eventos, ¿no? Y fue mucho de lo que terminó formando este grupo, ¿no? Si no existe un lugar para mostrar lo que hago, yo mismo lo muestro en mi espacio. Lo interesante es que todo esto al final tuvo una especie de reconocimiento en la cronología del arte sonoro del Perú que desarrolló el Centro del Sonido, financiado por el Ministerio de Cultura. Considera al espacio Colmena en el 2016 como un hito dentro del arte sonoro en el Perú, ¿no? Entonces, eso fue interesante porque tuvimos la oportunidad de exponer en el MAC dentro de la exposición Hacer la Audición, que curó Luis Alvarado. Pudimos presentar un proyecto que en realidad nos tomó bastante tiempo resolverlo, que es máquinas poéticas, que eran elementos mecánicos que realizaban sonido de manera aleatoria, ¿no? Entonces, acá está ubicado Colmena en el 2016 y justamente este proyecto que desarrollamos en 2015-2016, digamos que era la cara de la exposición, ¿no? Del MAC. Inclusive había exposiciones de artistas peruanos como Eggelson también, ¿no? Este también es un proyecto desarrollado en el espacio. Es una escultura sonora donde metes la cabeza en este cajón y unas cuerdas van generando las vibraciones. Por esto, ¿no? Esta es la máquina poética número 1 que funcionaba con inductores y es una especie de secuenciador mecánico realmente que funciona con 2 engranes. Ahí se puede apreciar mejor, ¿no? Es como una especie de pedestal y toda hecha en cortes y ensamblada. Bien, lo que les comentaba, esta es la línea Strombus que desarrollamos en el laboratorio. Usamos software gratuito de diseño de electrónica. Cuando mandamos a hacer las placas en China, tenemos un proveedor que nos puede hacer 5 placas, 10 placas o 1000 placas. Entonces, tenemos como que la posibilidad de experimentar, diseñar estas piezas. Este es un fototheremin, que es como un theremin que funciona con luz, ¿no? Tiene unos sensores LDR que leen la cantidad de luz que ingresa y es como doble de sonido. Es como estar tocando un instrumento, pero va a funcionar dependiendo cuánta luz le caiga. Entonces tú puedes hacerle sombra con la mano y va a variar el sonido. Inclusive nos dimos cuenta que la frecuencia de sonido que te bota la luz de un color es diferente a la que te bota otro color, ¿no? Entonces la luz roja tiene un sonido, la luz verde tiene otro sonido, y son pequeños módulos que fabricamos en corte láser con impresión 3D y las plaquitas que nos vienen de China las soldamos en el
entonces tienen las publicaciones en SoundCloud para que puedan escuchar los ensayos o los ensambles sonoros que hacen con estos juguetes intervenidos. Muchos de ellos son carritos, pistolitas, robotcitos que hacen ruido. Y los eventos que les comentaba, ¿no? Es la jornada de animación random. Tenemos las escuchas animales, que son espacios para que artistas presenten sus proyectos o, digamos, hacer curaduría sobre los proyectos que nos interesan, básicamente. Y también ICAPA, que es el encuentro de artesanos electrónicos, ¿no? Que se los desarrollamos todos en nuestro pequeño espacio del centro de Lima. Va muy poca gente realmente, pero la gente que es súper participativa. Entonces, digamos que por ese lado nos llena bastante. Ya para terminar, todo este recorrido me ha generado como que un montón de inquietudes a lo largo del proceso, pero básicamente es esto, ¿no? Entonces, bien, la fabricación o el laboratorio donde se prototipan ideas y proyectos tiene una capacidad instalada determinada, es una tecnología muy definida, ¿no? Y digamos que las posibilidades van a partir desde ese foco. Y mi preocupación siempre ha sido, y últimamente la estoy viendo sustentada en algunos números, no sé si sea coincidencia o no, pero bueno, todos sabemos que dentro del ecosistema nacional de innovación tenemos estos tres que terminan haciendo que la red deba girar realmente, ¿no? Donde la academia es la que propone, el Estado regula y la empresa es la que difunde, en teoría, ¿no? La que masifica esto. Y mi experiencia ha sido dentro de universidades como la de Lima, la Católica, etc., muy centrada en un espacio muy seguro, o sea, todo es como muy planificado, todo está muy determinado, a pesar de lo que puede ocurrir, digamos, en un ciclo académico que pasan muchas cosas. Hay como una especie de decrecimiento, no sé si lo han notado ustedes, pero lo leí en retail, lo leí en gestión. El retail grande como que no está ganando mucho y están creciendo mucho las tiendas más pequeñas. Digamos que en un mall las ventas del espacio pequeño han crecido más de lo que se esperaba y las grandes empresas de retail como que han visto disminuida la compra del interés de la gente, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con esta orientación a lo que se le conoce como industria 4.0, que en realidad para mí es la industria de la anti-estandarización. Si en algún momento querían meterlos todos en una misma bolsa, ahora la gente quiere sus propios objetos, ¿no? O sea, Apple lo hace rato vendiéndote el mismo celular con diferentes colores. Lo puedes encontrar ya en productos como que mucho más pequeños, donde sí te permite la producción como diferenciar a tus públicos y entender que pues, no puedes venderle lo mismo a todos porque no todos nos gusta lo mismo, ¿no? Y dentro de eso termina englobándose en espacios muy abandonados donde realmente no tienen este problema de la estandarización. Por eso creo que el crecimiento de estos laboratorios de fabricación digital ha explotado tanto en zonas como África, en Asia, en Sudamérica inclusive, porque cuando tienes un dinosaurio tan grande como es la industria masiva y la quieres hacer girar de dirección, es más difícil que cuando no has tenido absolutamente nada y puedes sacarte a todo ese proceso. No tienes que desmantelar una fábrica de millones, ¿no? Simplemente tienes que ponerte ahí y experimentar y tratar, ¿no? Entonces, creo que los espacios donde no había nada, donde hay que hacer todo y hay que aprovechar esto que es la tecnología de fabricación a la escala que podemos manejar nosotros inclusive en la universidad, como un medio para poder proponer soluciones que satisfagan necesidades realmente específicas, reales, de públicos que no son realmente masivos, pero que son específicos y que están ahí, solo que no están dentro del espectro o se pierden dentro del espectro de la producción masiva. Entonces, los ejemplos tanto como los módulos braille, las camillas para el hospital, digamos los instrumentos musicales para un grupo muy específico de artistas, todas estas necesidades están ahí, la tecnología está a disposición, los espacios existen, ahora realmente en las universidades, pero la idea es sacar el laboratorio de la universidad. O sea, ahí dejé tres iniciativas que me parecen muy interesantes: el FACAB Austral, que está en la zona austral de Chile, que es el último laboratorio de la cadena de América, ¿no? InMachines, que es un proyecto en Hamburgo que se dedica a desarrollar máquinas autorreplicantes, hacer máquinas que puedan fabricar sus propias piezas.
Y hicieron un proyecto bien interesante con un bus laboratorio para llegar a la zona de Ucrania, ¿no? En pleno conflicto. Entonces les fabricaban piezas plásticas en paneles pequeños para tuberías, cosas de emergencia que se necesitaban en ese momento. Y la impresión 3D corte láser te permitía resolverlo inmediatamente, ¿no? Entonces tenías todos los moldes cerrados y no podías comprar, pues, ¿no?, algo para resolver una necesidad que te podría generar agua potable para 5 o 6 personas, ¿no? Entonces, y bueno, abajo también está Precious Plastic, que es un proyecto sumamente interesante sobre estas máquinas muy artesanales que te permiten reinyectar el plástico usado, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen es recolectar chapitas, las trituran, las funden y con pequeños moldes se pueden hacer ganchos, elementos plásticos que realmente son necesarios, aprovechando ya la basura de ahí, ¿no? Lo que han hecho ellos es alucinante porque se han comprado un terreno como de 1000 hectáreas en Portugal y están haciendo una aldea totalmente autosustentable, ¿no?, y autosostenible. Paneles solares y todo lo que necesitan lo fabrican, ¿no? Que digamos, es esta curiosidad que tengo de llevar esta tecnología, esta forma de trabajar fuera de estos espacios tan seguros como realmente son las universidades ahorita, ¿no? Pero creo que es algo que vamos a ir trabajando de a poco. Nada, eso es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Tenemos espacio para quizás una o dos preguntas. Ya estamos casi sobre la hora. ¿Alguna? Bueno, nada, muchas gracias, Luis. Si no hay ninguna pregunta, la buena noticia es que Luis es nuestro nuevo director del laboratorio. Entonces está de lunes a viernes. Así que lo pueden encontrar. Y antes de acabar, solamente quería decir que estamos haciendo una reprogramación de los jueves culturales el siguiente jueves, que esta regresa a Montoya, pero estamos reprogramándola, buscándole un espacio durante el semestre. Y más bien, el siguiente jueves vamos a tener la charla de post-scriptum, se titula Todavía el manifiesto, también en la misma hora, me parece.